Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo está conformado por Beatriz Villanueva, Pilar González y Joshua Salas. Pertenecemos a la Universidad del Valle de México y en esta ocasión les vamos a presentar el desarrollo de la psicología en América Latina, cuyo objetivo es conocer y comprender los fundamentos históricos de la psicología en Latinoamérica. Hemos titulado esta ponencia Una visión de América Latina a través de la psicología. Comenzamos con nuestra compañera Pilar. Adelante, Pili. Muchas gracias, Betty. El descubrimiento de la geografía de América trajo consigo una serie de expresiones en el exterior para tratar de darle una identidad propia, alejándose de las denominaciones como Indias o Nuevo Mundo, misma que se fue construyendo a partir de la exploración de América y la comprensión sobre sus limitaciones conceptuales, geográficas y culturales, obteniendo con el paso del tiempo el nombre de Latina por la pluralidad de su raíz lingüístico-cultural de sus habitantes, término utilizado para denominar a los hispanohablantes, por encima del mosaico de etnias europeas, indígenas, africanas y asiáticas, que cruzadas o no, entran en juego. Gracias a la diversidad intrínseca en el desarrollo de América Latina, una pieza fundamental para la comprensión de la cosmovisión e identidad de la misma a través de los diversos factores socioculturales, geográficos e históricos es la psicología, por lo que hoy haremos un recorrido por los países de América Latina y descubriremos cómo dicha ciencia ha impactado con sus aportaciones científicas a este continente. Es importante mencionar que la psicología es el resultado de la física, de la psicofísica y de la filosofía. Estas disciplinas han coadyuvado en el estudio del comportamiento humano y de los estados mentales del individuo. Cabe señalar que la palabra psicología tiene su origen etimológico del griego psico o psique, que significa alma, y de logia, que significa estudio o tratado, además de tener una fuerte influencia en los paradigmas generados por Estados Unidos de América y de Europa, por lo que dicha influencia con su llegada a Latinoamérica ocasionó el cambio de epistemologías, metodologías, entre otras, en la búsqueda de la construcción de una psicología apegada a sus raíces, a la comunidad, a la sociedad, que culturalmente es el resultado de un proceso de invasión cultural que define la identidad del latino, y es a partir de este proceso que se tropicalizaron en Latinoamérica las diferentes áreas que se desarrollaron en el ambiente psicológico y científico, siendo estas psicometría, psicoanálisis, psicología social y transcultural, psicología evolutiva del ciclo vital, análisis experimental del comportamiento, psicología cognitiva, psicología política y psicología organizada. Las características que distinguen a la psicología en América Latina de sus predecesores americanos y o europeos son, de acuerdo con este autor Alarcón, los siguientes. 1. Orientación científica. Esta se caracterizó por tener un carácter empírico, ya que sus pioneros fundaron laboratorios experimentales divulgando el método científico y el uso de la estadística. Número 2, de carácter dependiente. Adoptó cátedras importantes provenientes de teorías de Europa y Estados Unidos de América, que tuvieron gran aceptación y apertura, tales como el racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke, el vitalismo de Bergson y el positivismo lógico, entre otras. 3. Su escasa originalidad. Pocas fueron las aportaciones propias de los psicólogos latinoamericanos, ya que estos se enfocaron principalmente en adaptar las teorías angloamericanas, así como también aplicar test y darle un sentido coloquial. Destacan las teorías originales propuestas por Díaz Guerrero y Rubén Ardila. Díaz Guerrero, quien en 1972 postuló la teoría histórico-biopsico-sociocultural del comportamiento humano, y Ardila la síntesis experimental del comportamiento en 1988. Una de las características propias de la psicología latinoamericana
es que se enfocó en generar aportaciones de corte social y de permeabilidad política, gracias a los diferentes movimientos sociales que buscaban la igualdad social y la justicia por la segregación. Entre las aportaciones con mayor relevancia social y la permeabilidad política, los psicólogos latinoamericanos se orientaron por la investigación psicológica hacia problemas de desarrollo social. El objetivo fue hacer una psicología socialmente relevante, ya que en esta época hubo una gran movilización social de diferentes grupos de intereses que marcaban el rumbo de Latinoamérica hacia la igualdad y la justicia por la segregación que predominaba en el contexto sociocultural. Y por último, número 4, una ciencia práctica. Se enfoca en el estudio del ser humano, ya que la investigación es mayormente correlacional que experimental y tiene una visión amplia del hombre, siendo este su objeto de estudio para entenderlo, comprenderlo, describirlo y explicarlo. A continuación, hablaremos de la psicología de que la psicología en Latinoamérica es más práctica, ya que la investigación es mayormente correlacional que experimental. Los psicólogos latinoamericanos tienen una visión más amplia del hombre para poder entenderlo, describirlo, comprenderlo y explicarlo, por lo cual su objetivo principal está centrado en el estudio del ser humano. Por otro lado, el desarrollo de la psicología científica en Latinoamérica se vio influenciada principalmente por la filosofía, la medicina y la educación. En la búsqueda por una identidad propia, esta era comúnmente confundida con la psiquiatría, el psicoanálisis y la pedagogía. Esto debido a que en sus inicios fuera difundida como una psicología espiritualista, cuyo objetivo residía en explorar la esencia de los fenómenos psíquicos. Los países que se vieron mayormente involucrados en el desarrollo de la psicología fueron Brasil, México y Argentina. Para 1896, Piñero fundó el primer laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que aunque tuvo algunas dificultades relacionadas con la escena política, logró tomar fuerza e individualidad, siendo en 1901 quien organizó un segundo laboratorio en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En Brasil, en el año de 1862, se estableció la psicología como profesión, destacando a Wacław Ridecki, un psicólogo polaco que llegó a Río de Janeiro en 1923 y postuló el estudio de la psicología general y de la psicología experimental, fundando así el primer laboratorio en el país. Por su parte, en México, una de las aportaciones más significativas es aquella de Fray Alonso de la Veracruz, que publicó en 1557 su libro Física Speculatio, análisis sobre la tesis aristotélica del alma. Dicho libro es considerado por Díaz Guerrero el parteaguas de la psicología en México. Por otro lado, en 1566 se estableció el Hospital de Enfermedades Mentales San Hipólito, fundado por Fray Bernardino Álvarez. Algunos de los principales exponentes de la psicología en México al comienzos del siglo XX fueron Ezequiel Chávez, que se dedicó a la investigación de la psicología educacional y experimental. Tradujo a Titner al español. José Mesa Gutiérrez, autor de diversos libros de psicología médica y organizador del Manicomio General. Enrique Aragón, fundador de un laboratorio de psicología experimental, director del Instituto de Psicología y Psiquiatría de la Universidad Nacional y autor de numerosas obras sobre diferentes tópicos de psicología. Para 1908 se fundó la Sociedad de Psicología de Buenos Aires, a cargo de Horacio Piñero, José Ingenieros, entre otros psicólogos. Los principales exponentes de la psicología científica en Argentina fueron Eugenio Marín, quien fue el primer jefe del laboratorio de psicología experimental fundado por Piñero en la Universidad de Buenos Aires en 1901, quedando como su sucesor Enrique Mauchet. Él organizó el Instituto de Psicología y fundó el primer medio de difusión escrito de psicología en América Latina bajo el nombre de Anales,
del Instituto de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 1935, este autor se enfocó en el estudio de sensación, percepción, las afasias, los procesos psicológicos de los ciegos, entre otros, mismos que le dieron reconocimiento internacional. En las décadas de 1920 y 1930, la psicología se expandió a otros países de América Latina, como Chile, Perú y Colombia. Entre 1947 y 1948 se crearon los primeros programas de estudios profesionales en psicología. Posteriormente se fundó la Sociedad Interamericana de Psicología el 17 de diciembre de 1951, durante un Congreso Mundial de Salud Mental que se organizó en la Ciudad de México. A continuación, mi compañero Joshua continuará con la ponencia. Muchas gracias, Betty. La Sociedad Interamericana de Psicología, fundada el 17 de diciembre de 1951, permitió que la psicología tuviera un mayor auge de acuerdo a los diferentes congresos internacionales, con los que terminó por adoptar algunas de las siguientes ramas. Psicometría. Las primeras investigaciones psicológicas y de la aplicación profesional se centraron en la psicometría. Se tradujeron pruebas psicológicas, se estandarizaron y se desarrollaron muchas otras originales de autores latinoamericanos. Algunos de los países que incursionaron en este terreno fueron México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, entre otros. Otra de las ramas que también se desarrolló fue el psicoanálisis. Esta tuvo sus inicios en Buenos Aires, aunque este estaba considerado dentro del marco de la medicina y eventualmente de la psiquiatría. Algunos de los países que incursionaron en esta rama fueron Brasil, Perú y México, entre los que destacan representantes como Germán Greve, con su trabajo sobre psicología y psicoterapia, Fernando Allende, quien difundió las teorías de Freud, Francisco Franco Rocha, quien fue líder de un grupo de estudios psicoanalíticos, Honorio Delgado, que realizó una tesis de medicina con enfoque psicológico llamado el psicoanálisis, y por su parte en México contó con la presencia de Erich Fromm, quien facilitó un impacto culturalista y humanista, además de formar parte de los catedráticos de la UNAM, entre otros. La psicología social y transcultural. Esta ha sido uno de los campos de mayor impacto en Latinoamérica hasta alcanzar un gran nivel internacional. Empezó en la década de los 60 bajo la influencia de Rogelio Díaz Guerrero, y dicha rama investigó principalmente las siguientes ciencias. Una, desarrollo de la personalidad en México y en Estados Unidos. Otro fue la dicotomía actividad-pasividad, filosofía de vida, significado afectivo de los conceptos, percepción de los roles de género, diferencial semántico. Sus últimas aportaciones se dieron en el campo de la etnopsicología y finalmente la psicología evolutiva del ciclo vital. Los psicólogos latinoamericanos han alcanzado aportes al desarrollo del niño, desde las perspectivas de Piaget, Vygotsky y Bijoux. Los trabajos sobre adolescentes y sobre adultos son menos numerosos que los trabajos sobre niños o ancianos. Los trabajos sobre envejecimiento, vejez y muerte han cobrado gran importancia. El aporte de Elisa Dulce Ruiz, de Colombia, y el Centro de Psicología Gerontológica merecen especial mención en este apartado. Análisis experimental del comportamiento. El líder del análisis experimental del comportamiento fue Emilio Rives Iniesta. Su trabajo se realizó sucesivamente en las siguientes universidades: Universidad de Veracruz, UNAM y Universidad de Guadalajara. Sus principales aportaciones surgieron en el campo experimental, dándole la oportunidad de desarrollar tecnologías científicamente validadas y con un contexto social enfocado principalmente en el aprendizaje, estudios que realizó con sujetos animales y humanos. Psicología cognitiva. Se desarrolló en las épocas de 1980 y 1990, siendo esta la revolución más reciente en Latinoamérica. Esta parte de las investigaciones de Piaget, así como también en la obra de Vygotsky. Su estudio se enfoca en la conciencia y su aplicación principal se ha realizado en la instrucción, el aprendizaje y el desarrollo psicológico. Psicología política.
Una de las disciplinas más recientes y más valoradas en la psicología de América Latina es la psicología política, ya que es un descendiente directo de la psicología comprometida de la década que se encontraba en los 70s, de esa psicología comunitaria de los 80s y además de la investigación-acción. Cabe destacar que de la psicología política han surgido aportaciones originales y de gran valor, como exploraciones en psicología política de León Guzmán. Nosotros como equipo llegamos a la siguiente conclusión. Los avances de la psicología en Latinoamérica corresponden a la fusión de la búsqueda de una identidad propia y la adaptación y difusión de las teorías proporcionadas previamente por Europa y Estados Unidos de América, teniendo un impacto en nuestro entorno sociocultural, además de ser influenciado por los diferentes movimientos sociales y más aún por el candor y la cosmovisión latinoamericana. Algunas de las principales ramas que han tenido aportaciones novedosas son aquellas relacionadas a la psicología conductual y a las neurociencias, ya que se han invertido en la investigación de los procesos relacionados con el aprendizaje y el conocimiento, presentando beneficios concernientes a la salud mental. Cabe destacar que la psicología en América Latina ha llevado un proceso lento en su desarrollo, por lo que es importante tomar conciencia sobre nuestro papel y la importancia de comprender lo amplio de una disciplina destinada a la comprensión de la psique. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.